En este caso le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo a Lucy Caballero, de Ni Una Menos. Bienvenida, militante ella. ¿Cómo estás, Lucy? ¿Cómo están? ¿Qué Bien, tal? Buen aquí día. Leo Martini, Úrsula Asta. Eh, Queríamos pensar un poco, y esa era la idea de traer de tu voz acá, en una suerte de balance o de pensar, bueno, qué significó este año político, social o económico también de Javier Milei desde tu perspectiva, desde tus áreas de inserción, de lo que estuviste realizando a lo largo del año, que te hemos cruzado tantas veces también en las calles, en distintas luchas. Me acuerdo ahora desde la Campe de Telam, mira todo lo que hay para pensar. Pero bueno, tu mirada, Lucy, ¿qué trazarías? Bueno, es una gran pregunta porque, bueno, efectivamente hay muchos y muchas de los que estamos, sobre todo, enfrentando a Milei, ¿no? Porque eso también es un lugar de enunciación. No es solamente un análisis erudito ni tampoco una aproximación cínica al fenómeno, sino que estamos implicados e implicadas en confrontar a Milei y en hacer que efectivamente no se extienda en el tiempo este gobierno por la capacidad de daño que tiene. Yo creo que ahí tenemos, viste, como dos lugares de los cuales nos sirven hacer el balance, que tiene que ver con o sea, yo siento ahora en algunos medios como una especie de fascinación, ¿no? Con decir, bueno, hizo todo lo que quiso, eh, produjo una estabilidad financiera y no hubo confrontación ni respuesta social. Y después, ni tampoco, digamos, los análisis autocomplacientes, autocelebratorios que efectivamente dicen o de alguna manera hablan de una especie de estallido próximo y del poco tiempo que le queda al gobierno de Milei. Yo creo que hay que pensar todos los elementos al mismo tiempo para situarnos también desde la militancia en caracterizar bien cuáles son los vectores más importantes de este nuevo escenario, ¿no? Yo creo que efectivamente el gobierno de Milei es en este momento tiene un plan, es parte de un plan global y es a la vez un balance de experiencias históricas implementadas en nuestro país, ¿no? Es una especie de balance de otros gobiernos neoliberales en el sentido de, ¿no?, como ellos lo dicen muy claramente, aplicar las reformas en el menor tiempo posible, aplicando una crueldad que lo que tiene también la crueldad es un mensaje hacia los mercados, ¿no? Una crueldad que es un mensaje hacia los mercados. Es una forma de decirles a los mercados, a los actores financieros, que se va a hacer cualquier cosa para pagar la deuda y para asegurar las ganancias futuras. Por eso yo no hablo solamente de una crueldad en el sentido de, no es crueldad versus solamente un humanismo, ¿no? Sino que es una crueldad en función de un mensaje a los mercados financieros. Creo que eso en un punto lo logró, que hay un cierto triunfo del gobierno en ese sentido. Es la primera vez que se paga mucho más en intereses de deuda que en presupuesto destinado a las jubilaciones. Se han puesto en crisis presupuestos mínimos y sobre todo se ha puesto en crisis también la supervivencia de una parte de la población, ¿no? Algo que no habíamos visto y que también es un mensaje político hacia nosotras y nosotros desde las élites. Es la primera vez que en el Consejo del Salario Mínimo no hay ni siquiera una propuesta de parte de los sectores más concentrados de salario mínimo, lo que habla también de élites que ni siquiera están preocupadas por la supervivencia de gran parte de la población, ¿no? Algo que incluso antes lo decía en una entrevista, me acuerdo, creo que lo dijo Feletti, ¿no? Había un pacto implícito entre el peronismo y las élites que decía, bueno, hay por lo menos que darle de comer con alimentos baratos a una parte grande de la población. Yo creo que ahora que eso se empezó a romper con Macri, ¿no? Donde los alimentos se dolarizaron, pero ahora directamente el Estado aplica un shock neoliberal sin siquiera políticas básicas de compensación, ¿no? Se está negando alimentos a los comedores y demás, ¿no? Más allá de que se haya subido
la asignación universal por hijo, que cualquiera que tenga trabajo territorial sabe que eso no alcanza de ninguna manera porque nadie vive con eso, por lo menos desde el 2018 que eso se viene depreciando, y que hoy hay una crisis alimentaria de una parte muy grande de la población, algo que en Argentina no lo conocíamos a estos niveles. Entonces tenemos efectivamente la aplicación de este shock neoliberal que en términos de esta calma financiera es exitosa en el sentido de consolidar la escisión de los intereses financieros de la supervivencia y de las condiciones de vida de la población. Es una calma financiera que está sostenida en base a, obviamente, recortes, jubilaciones, obra pública, universidades, pero también a una toma de deuda infernal. No sé, se tomó muchísima deuda este año, casi 100.000 millones. Y al mismo tiempo también está sostenida en base a crisis alimentaria por abajo y también endeudamiento de la población. Y por otro lado tenemos una capacidad de respuesta del pueblo argentino que dio respuesta, incluso con muchos, a pesar de dirigentes que no hicieron demasiados esfuerzos por articular ni por generar una desobediencia, ¿no? Se puso mucho más el énfasis en decir cómo teníamos que ser parte de una gobernabilidad, que en todo caso a decirle claramente a la gente que no podemos darle gobernabilidad a un gobierno que tiene como proyecto histórico la desarticulación de la organización popular y el genocidio económico de una parte de la población, ¿no? A pesar de eso, hubo respuestas masivas, hubo paros gigantes, hubo grandes manifestaciones, hubo manifestaciones universitarias, estuvo la manifestación del 8 de marzo. El problema es que, digamos, este shock neoliberal está basado en una intensidad y en una velocidad que a veces queda, donde la capacidad que podamos tener por abajo de articularnos políticamente queda en una velocidad mucho más lenta en relación a las políticas y al daño que se produce. Lucy, ¿qué tal? Leonardo Martín te saluda, ¿cómo andás? Te escucho todo lo que estás describiendo y a mí lo que me pasa este año, por lo menos es, digo, se cruzaron un montón de fronteras que uno pensaba que no se iban a poder cruzar tan fácilmente, ¿no? Y uno ve a nivel social, en materia de derechos, en materia de ingresos, se han cruzado, y discursivamente, se han cruzado un montón de barreras, ¿no? Digo, como un poco esto que decías al final, ¿qué pasa con la respuesta ante eso? ¿Por qué no hubo una reacción que a lo mejor en algún momento esperábamos que hubiera ante ese traspaso de determinadas cosas que parecían que no se podían traspasar? Sí, yo creo que ahí tenemos que, otra vez, ¿no? Pensar todos los elementos al mismo tiempo. No nos tenemos que casar con ninguna evaluación, ni siquiera si viene de los focus groups. Yo creo que tenemos que tomar como señal política para discutir estrategia desde los movimientos, en primer lugar, ¿qué es lo que el poder económico argentino, financiarizado, en alianza con los poderes internacionales financieros, nos está diciendo? Nos está diciendo que cada vez le interesa menos el pacto democrático que se consiguió en el 83, que no tendrían problemas en que eso se ponga en crisis e incluso en sostener una deriva autoritaria del gobierno. Digo, hace poco hubo una cena organizada por una fundación, el think tank de la ultraderecha acá en Argentina, y estaba sentada casi toda la cúpula de empresarios de nuestro país escuchando aberraciones sobre, no sé, que la homosexualidad es una enfermedad. O sea, estaban sentados en esa mesa. Por lo tanto, hay un mensaje político del poder económico local. Que no les interesa ya sostener un pacto democrático tal cual lo pensábamos sostenido desde el 83 en base a la lucha de nuestras madres y abuelas, que no les interesa sostener condiciones mínimas de supervivencia de una parte de la población. Eso, y después tenemos que pensar que cambió sin escenarios ni tremendistas, pero sí haciéndonos cargos que, bueno, hay una parte de la población para la cual no está de la misma manera implicada o interesada en sostener, bueno, ciertos linajes históricos de luchas que se dieron en el pueblo argentino, porque ya hace muchos años que fueron, digamos, es lo que viene a mostrar
también que haya ganado este gobierno, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos de defender a un Estado que una parte de la población lo considera ineficiente, de que la única manera que lo conoce es a través de una prestación social, pero que ya hace tiempo que la salud está deteriorada, hace tiempo que la educación está deteriorada. Hablamos de, esos son todos desafíos que tenemos, ¿no? De defender derechos laborales que una gran parte de la población ya no goza. Entonces tenemos que hacernos cargo de esos diagnósticos, de esa fragmentación que hay en la sociedad argentina después de 40 años de políticas neoliberales con breves interrupciones y que han desestructurado lo que nosotras y nosotros conocíamos como, bueno, la resistencia del pueblo argentino, ¿no? Hoy tenemos una sociedad más fragmentada, más precarizada, donde hay una disputa muy grande en el tiempo y en la posibilidad de organizarnos. Digamos, hay mucha gente que no tiene tiempo para organizarse siquiera. Nosotros lo vemos mucho, digo, muchas compañeras empezaron de nuestra propia agrupación a tener 4 trabajos y ya no tienen tiempo de venir a esa asamblea. Entonces yo creo que tenemos que trabajar sobre todos esos diagnósticos, no dar por ganada ninguna lucha, por más histórica que haya sido, poner todas las banderas, hay que sacar todas las banderas, renovarlas y sacarlas todas, y hacernos cargo de que efectivamente tenemos una sociedad mucho más precarizada, mucho más fragmentada, y donde incluso yo no creo que el programa tal que la gente haya votado, no creo que haya votado cosas como la privatización de la educación, no creo que haya votado la destrucción de las madres de bola de Plaza de Mayo. Creo que la gente votó mucho más en una desencanto, una desesperación después de 2 años de 200% de inflación, pero de todas maneras no hay que dar ninguna de esas luchas por ganadas y hay que sacar todas las banderas y tender puentes, hablar y hacer mucho laburo político y territorial para volver a entrenar el músculo militante de nuestro país, que está ahí igual, está, y puede sorprendernos en cualquier momento. Es Lucy Caballero, a quien escuchan. Te agradecemos mucho este paso aquí por Gráfica en este ratito y seguramente la seguimos pronto. Lucy, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo enorme.